San Juan, capítulo 12. Vamos a estar estudiando este libro por 3 meses. San Juan, capítulo 12, versículo del 12 al 19. Amén. En esta hora pido al Señor que me dé sabiduría y entendimiento de su palabra para que seamos de edificación a alguien que nos mire por ese canal o por esas redes sociales, pues no predicamos a los hombres, sino predicamos a Jesucristo. Amén. Cruz. Aleluya. Así es que si alguien nos ve por esas redes sociales, reciba un saludo desde Winston-Salem, Norte Carolina, para la gloria del Señor. San Juan capítulo 12, versículo 12 hasta el 19. Un versículo yo y un versículo usted vamos a darle lectura en esta hora para glorificar a Dios. Amén. Ok, voy a leer yo y usted después de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. En el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, que tú vienes montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamaba a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no consigue nada, mirad, el mundo se va tras él. Tras él, hasta ahí. Puede tomar su Amén. asiento. Voy a tratar de ser lo más rápido que yo pueda, con la ayuda del Señor, y finalizamos. Voy a tratar de acabar más rápido. Amén. En esta tarde vamos a estar predicando o entrando un poquito bajo un tema que se llama la entrada triunfal. La entrada triunfal. La muerte de Cristo ocurrió obedeciendo un plan cuidadosamente elaborado por Dios. Jesucristo fue a la muerte no por casualidad, no porque a alguien meramente humanamente se le ocurrió que así fuese, sino que fue un plan elaborado desde el principio, desde los cielos. Dios elaboró un plan de cómo salvaría a la humanidad. No fue un plan que alguien se inventó, sino que el mismo Señor y Creador dispuso hacerlo de esa forma y de esa manera. Y entonces es por eso que en esta noche los versículos que acabamos de ver, a Jesucristo le queda una semana para que vaya a la cruz. Desde aquí, desde la entrada triunfal, cuando la gente lo alababa con palmera y decían Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, desde ahí para adelante a Jesús le quedaba una semana. En ese transcurso de esa semana hubo la Santa Cena, hubo la santificación del templo, cuando Jesús sacó a los campistas, los empezó a golpear y sacó a todo el mundo de ahí y santificó el templo. En ese transcurso de esa semana, desde aquí para adelante pasa todo eso. Entonces, el relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, puesto que esta ocurrió en una semana antes de su muerte, Juan nos quiere especificar cómo es que Jesús entró a Jerusalén. Recuerden cuando, por ejemplo, Jesús estaba en la Santa Cena con sus discípulos. Sus discípulos le dicen, maestro, ya va a ser la Pascua. ¿Y dónde vamos a comer el pan? ¿Dónde vamos a hacer la Santa Cena? ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Y Jesús le dice, vayan con tal hombre
y díganle, el Señor me ha mandado y Él les va a tener preparado. Y ahí fue. Ahí cuando los discípulos llegaron ante ese hombre les dijo, allá, ahí está el lugar preparado. Y cuando Jesús estaba comiendo la Santa Cena, dice que Jesús les dijo, dentro de poco tiempo no me veréis. Y porque entonces voy a ir a la muerte. Y el apóstol Pedro le dijo, Maestro, yo daré la vida por ti. Yo daré todo por ti. Y Jesús se le queda viendo a los ojos y le dice, Pedro, de cierto te digo que antes de que vaya a la cruz me negarás 3 veces. Ahí le dijo. Y Pedro pensaba que decía no. Y eso así pasó. Pero antes de eso miramos la entrada de Jesús. Jesús vino como resultado de un plan divino. Este plan, vuelvo y repito, no es que se lo inventó el hombre. Este es un plan divino. Amén. Fíjese lo que dice en el versículo número 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Grandes multitudes, grandes. No era un poco, como era época de fiesta, era época donde en Jerusalén había, pues se puede decir que lo que hay ahorita en esa feria de gente no es nada que en comparación a lo que había en Jerusalén. En Jerusalén yo creo había unos 20 o 30 más gentes que lo que hay en esta feria de aquí. Mucha gente acudía, de todas partes acudían a judíos a celebrar esas fiestas. Entonces, Jesús vino como un resultado de un plan divino. Cristo sabía perfectamente que su visita a Jerusalén no podía significar otra cosa más que su muerte. Es por eso que cuando Jesús decide ir a Jerusalén, los discípulos lo querían detener y le decían a Jesús, Maestro, allá te quieren matar. Y entonces le dijo Pedro, no vayas. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo apártate de mí, Satanás? Porque usted se imagina, usted llega a entender o a comprender, si Jesús no muere, ¿qué sería de nosotros? Es por eso que Jesús tenía que morir. Y si Pedro lo detenía, no iba a haber esa remisión de pecados para nosotros. Por eso es que quien quería evitar la muerte de Jesús era el mismo Satanás. Por eso Satanás se incrusta en el pensamiento de Pedro y entonces Jesús, como sabe discernir, le dice, aparta de mí, Satanás. Entonces, Jesús no es que cuando iba a Jerusalén, era un plan que Dios ya había establecido. Era un plan en que Dios ya había designado cómo sería que Jesucristo iría a la muerte. Pero a pesar de que Jesús conocía la situación del momento y las consecuencias, Jesús sabía bien claro que los judíos lo querían matar. Él sabía. Recuérdense cuando Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Y los judíos agarraron piedras y dice, blasfema. Y lo querían matar y dice, Jesús se fue porque no era su tiempo. Pero Jesús sabía bien claro que por lo que él traía de allá arriba a demostrar, decía Jesús, lo que yo hablo, no lo hablo porque yo quiera, sino hablo porque el Padre me lo ha dado para hablarlo. Jesús siempre estaba sujeto a su Padre, pero los judíos siempre querían arremeter de tal forma matarlo. La cuestión es que Jesús fue a Jerusalén y ya sabía el propósito. Sabía que lo iban a matar. Sabía. Entonces miramos las consecuencias que una visita a Jerusalén podía representar. Pero Jesús voluntariamente iba hacia su final. Jesús iba resueltamente al encuentro de la muerte. Hermanos, Jesús no es que nadie lo obligó. Ciertamente los judíos entraron en esa parte cuando Herodes saca al maestro y saca a Barrabás. Y
los judíos decían, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Ciertamente ellos son parte del cual el Señor puso ese designio para la muerte de Jesús, pero Jesús voluntariamente, él fue a la muerte porque él sabía que esa era la única forma de cómo salvar a la humanidad. Por eso, en el Antiguo Testamento encontramos solo el olor y en el Nuevo Testamento se encuentra la esencia. Allá mataban machos cabríos y varios sacrificios con sangre, pero en el Nuevo, ya con Jesucristo, solo hubo un sacrificio en el cual bastó y fue suficiente para que la humanidad fuera redimida. Y ese sacrificio que Jesús hizo, nadie lo obligó. Yo tengo el poder, decía Jesús, para quitar la vida y para volverla a poner. Entonces, el plan divino ya venía diseñado desde allá arriba, desde que el primer momento que Satanás con la astucia de forma de serpiente engaña a Eva, en el capítulo 3 marca un plan Dios. Y le dice, bueno, cuando tú lo mordiste en el calcañal, o sea, injertaste el pecado en la humanidad por medio de Adán, esta mujer tendrá una descendencia la cual te pisoteará la cabeza. Desde ahí marca el plan Dios. Y empieza a mandar a Noé, empieza a mandar a los hijos de Noé, empieza a salir Abraham, viene de ahí Isaac, de Isaac viene Jacob, Esaú, de vienen las 12 tribus, y así, hasta llegar al profeta Isaías. Amén. Al profeta Isaías dice, porque hijo, en el capítulo 9, hijo nos es dado. Su nombre es admirable, consejero. Y empieza a dar títulos de Jesús. Lo que implica que ya había un plan para eso. ¿Usted me entiende? Amén. Tampoco fue un accidente de la historia, mucho menos. Por el contrario, la muerte del Señor Jesús fue fiel cumplimiento a los designios de Dios, dado desde la eternidad. El plan de Dios era precisamente que pusiera su vida al rescate de su pueblo. Eso se llama el amor ágape. En la Biblia se describen 3 diferentes tipos de amor. Aunque sigue siendo la palabra amor, pero vienen 3 diferentes tipos. El amor eros, en el griego, que significa amor erótico, el que tienen las parejas, los matrimonios. El amor ágape. El amor ágape es el que pongo lo mío por dárselo a alguien. ¿Usted me entiende? Amén. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Me muero yo para darle vida a ustedes. Por eso dice el apóstol Pablo que él siendo rico se hizo pobre por nosotros. El amor ágape es cuando, por eso es que el apóstol significa el enviado. Y un apóstol en el tiempo de Jesús, ¿por qué cree que el apóstol Pablo en Roma fue degollado? O el apóstol Pedro fue crucificado, o Tomás en la India fue martirizado. Esos apóstoles tenían el amor ágape de cual forma que lo de ellos lo daban por los demás. Cuando usted se despoja de sí mismo y en usted está el amor ágape, usted dice, bueno, yo voy a dar esto para ellos. Ese es el amor ágape, que usted se queda por darle a los demás. O sea, nosotros, por eso el misionero, los hombres que a nosotros es raro que nos acordemos de esa gente, pero los hombres, los misioneros, los anglosajones americanos que han tenido títulos universitarios, han dejado todo por irse a la sierra de Chihuahua, por irse a las montañas de Honduras, por irse a la India, a esos lugares terremotos donde hay que caminar, donde hay que andar en una mula quizás para llevar cargamento de Biblias. Esos hombres han dejado todo por dar ese amor ágape. Amén, aleluya. ¿Usted me está entendiendo? Sí, amén. Eso es lo que dejó Jesús.
Jesús deja la corona de gloria por una corona de espinas.